Hola a todos, hoy toca mostraros el grabado de metal con la Xtool M1 y paso directamente a enseñaros algunos ejemplos para que veáis que tiene un montón de posibilidades. Esto es un abrebotellas, esto es una tarjeta tipo de visita pero metalizada y que también he grabado con la máquina. Por supuesto, las típicas chapitas de identificación para mascotas y por último os enseño esta medallita que he grabado con un sistema solar. Fijaros que es súper pequeñita la medallita y el grabado se ve perfectamente. Y de hecho, como quiero mostraros un ejemplo, lo que voy a hacer es aprovechar esta medallita y grabarla por el otro lado. Así que vamos directamente a verlo. Y voy a dejar ya metida la medallita en el interior de la máquina. Yo suelo colocarlo por esta zona porque es donde lo coge mejor la cámara. Como veis, la he colocado directamente en la base de la máquina, así que cerramos la tapa, enciendo la máquina y vamos al programa. Ya estoy en el programa de Xtool Creative Space y ya se me ha actualizado la fotografía con lo que tengo en el interior de la máquina y este es el diseño que quiero utilizar para grabar en esta medallita. Antes de escalar el diseño, que lógicamente ahora es muy grande, voy a configurar el material y en este caso voy a utilizar uno de los que viene predefinidos en el programa. Voy a buscar por metal y voy a utilizar este de aquí. Vemos que se reajusta la fotografía y el grosor del material y ahora sí voy a darle un tamaño a esto, un poquito más pequeño, me lo traigo y de hecho voy a hacer zoom porque es tan pequeñito que prácticamente ni se ve. Ahora ya lo veo un poquito mejor, voy a centrarlo. Voy a ponerlo así, en principio ya lo tengo, lo selecciono, lo marco para grabar y como he seleccionado un material que venía predefinido, ya me sale la configuración de grabado que necesita, que extiende potencia de láser, velocidad 25 y paso 1. Pero yo voy a cambiar el paso a 2 para que quede el grabado más marcado. En principio ya lo tendríamos listo, pero a mí siempre me gusta hacer lo del encuadre. Os recuerdo que el encuadre nos marca con una luz donde va a realizar este trabajo para que de esta manera podamos asegurarnos de si está correctamente alineado con la pieza que tenemos en el interior de la máquina. Así que voy a hacer rápidamente un encuadre y luego enviaré el proceso para que empiece a grabar. Y como he visto que el encuadre es correcto, me voy a proceso y simplemente le tengo que dar al botón de la máquina. Bueno, pues ya ha terminado, han sido como unos 3 minutos lo que ha tardado en hacer este grabado de esta medallita y fijaros que ya podemos ver el resultado del grabado del metal. A ver si consigo que enfoque. Ahora yo creo que se ve perfectamente. Está un poquito más negrito que el otro lado porque después lo que he hecho es limpiarlo con un poquito de alcohol, así que ahora lo limpiaré, pero fijaros que queda fenomenal y es un proyecto súper sencillo de hacer, así que recomendadísimo el grabado de metal con la Xtool M1. Y te recuerdo, tanto si tienes esta máquina como si estás interesada en ver más proyectos que se pueden realizar con esta máquina, que le eches un vistazo al resto de vídeos de mi canal de YouTube porque vas a encontrar un montón de ejemplos de proyectos que podemos realizar con esta máquina. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Hasta luego!